El informe definitivo de responsabilidades en el caso Samanes estaría listo en julio próximo. Una noticia que llamó mi atención de las internacionales dice lo siguiente. Esto es del diario El Independiente, The Independent, de Gran Bretaña. La policía es llamada a investigar las cartas de David Cameron, que es el primer ministro de Gran Bretaña. Esto del 13 de mayo de 2016. Vean, señores, la policía es llamada a investigar las cartas de David Cameron. Un miembro del Parlamento británico ha pedido a la policía que investigue si cartas enviadas a los votantes por los conservadores en nombre de David Cameron quebrantó las reglas de elecciones. Así funciona Gran Bretaña. ¿Y cuándo va a funcionar así en Ecuador? ¿Llamamos a la policía a investigar actos del presidente y del gobierno? ¿Qué dicen ustedes? Pueden seguir llamando al 042-519-000 y al 042-519-116. En Gran Bretaña, señores, nadie está por encima de la ley. ¿Y por qué es que en Ecuador sí? En Ecuador el presidente hace lo que le da la gana y defiende a corruptos en su gobierno. Si Ecuador funcionara como Gran Bretaña, la policía de primera hubiese investigado a Correa y Patiño por la manipulación de los bonos global. En el año 2007, cuando yo llamé a los medios de comunicación y yo escribí, de primera, esto es traición a la patria, porque nos pone a nosotros como parias en el mundo financiero, internacionalmente, parias a quienes no darían préstamos, como efectivamente sucedió. Los únicos que nos dieron fueron los chinos, 7.5%, cuando actualmente es 0% en Europa, 0.5% en Estados Unidos. Y que significa que tranquilamente podríamos haber encontrado financiamiento al 2.5%, 3%, fácilmente. Y podríamos encontrarlo hoy, y no lo tenemos. Lo que sí tenemos es que debido al riesgo país altísimo, que el presidente siempre dijo que no le importaba el riesgo país, nosotros tenemos que pagar para poder emitir bonos internacionalmente, que es deuda, 20%. Ahí tenemos el mejor presidente del Ecuador, dicen, o decían, ya no dicen, creo. El jaguar latinoamericano, el milagro ecuatoriano. Falso, falso, totalmente falso, como falso es el presidente, y como ya lo dije hace mucho tiempo. Escribí un artículo hace años, tal vez por el año 2010, 2011, que la propaganda era mentirosa, como mentiroso es el presidente también, y jamás chistó. ¿Qué va a chistar ahora? No chistó cuando tenía alta popularidad, cuando él tenía 82% de los votos, no chistó. ¿Qué va a chistar ahora? Que tiene 26% de credibilidad, 26%. Es decir, aproximadamente un cuarto de la población ecuatoriana le cree. Y yo he trabajado duramente 7 años en este programa. Este es el 7º año al aire para denunciar las mentiras, las falacias, los engaños, las manipulaciones de este gobierno y principalmente del presidente de la República en sus sabatinas, que yo les decía siempre, él no nos rinde cuentas, nos rinde cuentos con payasos. Ahora ya eliminó a los payasos. Es suficiente con lo que él les diga o haga. ¿Hay alguna llamada? No. Ok, continuamos. Entonces, en Gran Bretaña nadie está por encima de la ley. Si Ecuador funcionara como Gran Bretaña, no habrían sabatinas sino conferencias de prensa. Hubiese información, no show. Si Ecuador funcionara como Gran Bretaña, la policía ya hubiese investigado al presidente por el uso de fondos públicos en propaganda. Como Ecuador no es Gran Bretaña, aquí nos ven la cara de giles y nos roban no por el ojo tuerto, sino de frente, descaradamente. Adelante con la siguiente llamada. De nuevo, Carlos, buenas noches. Mira, darle duro a estos de Correa, este grupo de correístas. Esto es lo que son una sarta de sinvergüenza politicastros. Esto es lo que son. Tengo que decir muchas cosas, pero en vista de la situación, uno más bien debe de controlarse, porque la amargura no es bueno para un ser humano.
más hace daño y más daño y más daño. Mejor es mantener la calma, pero en pocas palabras son unos políticas, ya basta de esta tontería de gobierno que nos tiene asumido una pobreza casi por 10 años. Dale duro, Carlos, mi respaldo para ti. Muchísimas gracias, muy amable por su contribución, muy amable. Seguimos. Correa asegura que el Estado no pagará por las sabatinas, las financiarán sectores privados, voluntariado, el trabajo de jóvenes, Alianza País, con propios aportes. Publica El Universo, el 14 de mayo de 2016. Que las sabatinas no serán financiadas por el Estado es admitir que ha usado recursos del Estado para promocionarse y, según él, estar cerca del pueblo. Pero ahora, recién ahora, después de 9 años, lo va a hacer con sus propios recursos o los recursos de Alianza País, que no sé de dónde habrán salido. Con propios aportes, voluntariado, ya no del Estado. O sea que antes sí salía del Estado, del ciudadano ecuatoriano que paga impuestos para que este señor se haga propaganda. Más de $1.000 millones en propaganda. Parece mentira, pero es verdad. Eso es lo que yo escribí hace unos 3 años. Cuando dijo que el diario Hoy tenía que demostrarle que lo que yo decía era cierto. Yo le dije, el diario Hoy no tiene nada que demostrar, ni yo tampoco. Quien debe demostrar es el presidente de la República, que es quien está en funciones. Pero de todas formas, decidí demostrárselo en mi artículo. Parece mentira, pero es verdad, que en este gobierno habían ingresado más de la mitad de todos los recursos petroleros de toda nuestra historia de más de 40 años. Y eso hace 3 años. O sea que ahora ha superado con muchísimo más. Y él dijo que era mentira, porque parece mentira. Y a mí también me parecía mentira. Pero es verdad. Así como parece mentira que este presidente se haya promocionado con más de $1.000 millones, más de $1.000 millones en propaganda, mientras que al resto les da una migaja para que estén detrás de esa migaja y proliferen los partidos y movimientos políticos atrás de esas migajas. $650,000, un poquito más de $500,000 para que sea propaganda un pobre candidato cualquiera que no sea el presidente de la República, con aviones, no 1, sino 2, con helicópteros. No usó los DRUF, porque si no se hubiera caído. Dejó a otros que se caigan, no él. Carros, camiones, todo lo que quiera. Recursos del Estado, del ciudadano ecuatoriano, a quien ahora le da medidas de austeridad que yo le decía que él debía tomarlas, para él y su gobierno, que no despilfarren nuestro dinero, que no se vayan con grandes comitivas a pasearse, porque de los paseos, de las tantas visitas que hizo fuera del país, no nos ha traído nada, absolutamente nada. El tal milagro ecuatoriano ha sido una farsa, una mentira. La mediocridad del gobierno se nota con la utilización de gente baja que se presta para hacer troll hasta ahora lo hacen. Yo siempre les he pedido, háganlo con altura, por lo menos, si quiere gastar en esto, gasten en gente competente, no en majaderos, malcriados. Da vergüenza, presidente de la República, si es que se lo puede llamar así. ¿Cómo malgasta el dinero de los ecuatorianos en esta gente baja que se presta para hacer troll? Si alguien del gobierno desea refutar, hágalo dignamente. La utilización de trolls demuestra cobardía, bajeza, poca calidad del gobierno que utiliza fondos de los ciudadanos para acosarlos, para acosar a los ciudadanos y reprimirlos. Señores, yo les decía durante este programa que les iba a hablar algo sobre un tema que yo ya les había comentado antes, sobre la deuda. No hay que confundir análisis con noticia. Con análisis uno deduce, con noticias uno confirma.
quien no se antepone a los hechos está destinado a comentar noticias. Algunos medios de comunicación invitan a analistas para confirmar las noticias y temen al análisis que se opone a tesis gobiernistas equivocadas. Eso es notorio. Ustedes vean que llaman a analistas a confirmar las noticias, pero temen al análisis como el mío, porque se opone a tesis gobiernistas equivocadas. Y está mal que ellos hayan hecho eso, porque si es que el gobierno hubiese escuchado, tal vez habría hecho caso. Si es que yo hubiese tenido más salida a los medios de comunicación. No lo sabemos. Tal vez no, porque nunca he hecho caso tampoco a lo que he dicho aquí o he escrito. Pero bueno, yo creo que siempre hay que tratar de utilizar todos los medios posibles cuando se trata de nuestro país, porque yo siempre, a pesar de haberme opuesto a este gobierno, le di consejo, le di información gratuita, mi tiempo, mi análisis, mi conocimiento, mi experiencia, gratis, a diferencia de todos estos burócratas, ministros, que se han enriquecido durante más de 9 años de gobierno, para darle mal consejo a un presidente que no escucha nada más que música a sus oídos, escucha solamente lo que él quiere escuchar. Cuando se habla de deuda ecuatoriana, se debe enfatizar que se trata de deuda al día de hoy, ya que la deuda total es mucho mayor que la actual, señores. Cuando le dicen deuda 32.000, 34.000 millones, hay que enfatizar que es al día de hoy. La deuda total, como yo lo he dicho, es más de 100.000 millones de dólares. Yo los invito a leer mi artículo Ecuador Quebrado, del 3 de octubre de 2014, en que incluyo deuda con China hasta el año 2022. El 3 de octubre de 2014 lo hice. Que conforme pasan los años, esa deuda es arrastrada. Y ahora se habla de endeudamiento con China al año 2026. Pero ya porque eso es noticia lo dicen. Pero temían que se lo mencione antes, como lo hice yo 2 años atrás. Porque no se sienten libres para expresarse. Temen decir lo que piensan porque no son libres. Temen que los acusen de causar pánico financiero. Pero para que exista pánico financiero debe haber prueba. Y para que exista prueba, el sistema económico debe colapsar primero. Y debe existir intención de causar pánico para beneficio personal y o de terceros. Como el gobierno sabe que su intención es reprimir a los ciudadanos con miedo y sabe que no puede reprimir la verdad, nunca dijeron nada sobre mi artículo Ecuador Quebrado del 3 de octubre de 2014. Ahora, las noticias confirman mi análisis, que dice así al final, y les comparto el último párrafo. A fines del 2012, el presidente admitió que teníamos reservas petroleras para 10 años más. Al tener nuestras reservas comprometidas,